Quiero compartir con ustedes este trabajo, esta metodología para los planes de negocios que se ha compartido con algunos personajes a nivel internacional, con la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, también con la Universidad Surcolombiana en Neiva, Huila, la cooperativa y la Universidad CUN, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior en Neiva. Este plan de negocios hay que ponerlo dentro de un contexto, y ese contexto son los supuestos razonables que nosotros trabajamos y son unos elementos que hay que considerar. Primero, la población objetivo. ¿Qué población vamos a atender? Son 15 millones de familias, pero esa cantidad de familias que nos corresponde atender. Entonces planeamos de que vamos a atender el 20%, tenemos capacidad para atender el 20%. Entonces la población objetivo de nuestro proyecto serían 3 millones de personas. Tenemos que incrementar anualmente la participación porque queremos crecer en el mercado. Para atender a estas personas vamos a formular unas políticas. Importante formular las políticas de cartera, política de inventario, manejo de gastos, manejo del efectivo, el ciclo de producción. Todos esos elementos, todas esas variables que nosotros necesitamos, tenemos que planearlas. Igualmente, cuáles van a ser las prestaciones sociales que vamos a pagar, cómo vamos a amortizar el crédito si lo necesitamos, cuáles van a ser los aportes para fiscales, la seguridad social que vamos a tener con los empleados, dependiendo de la ley que nos hayamos acogido. Ahora, como hay enganche de personal por horas, o sea, hay contratación por horas de personal. También tenemos que tener como referencia las estadísticas de proyectos similares o productos similares, el consumo de los productos por las unidades familiares. Por ejemplo, 500 gramos anualmente. Bueno, está muy pequeño el valor de los gramos. El precio de compra, el precio de venta también, a 14 pesos y a 16 pesos. Entonces también planeamos la producción, tipo de producción, cuánto vamos a producir, y esa producción, qué mano de obra necesita, qué costos indirectos de fabricación. Y así vamos planeando cada uno de los elementos del producto. Por eso es muy importante que conozcamos el producto, y si no lo conocemos, pues tenemos que rodearnos de la persona, del ingeniero que conozca el producto. Por ejemplo, si es un producto eléctrico, pues hay que buscar un ingeniero eléctrico. Si es un producto de producción de alta categoría o de especiales características, tenemos que acompañarnos de esa persona, de ese especialista. Los gastos administrativos. Debemos de tener una referencia de los gastos administrativos de ese proyecto, y para eso pues el administrador de la empresa va a decir: mire, necesito un gerente, un revisor fiscal, un tesorero, un contador, auxiliares, secretarios. Muchos proyectos se dicen: no, este proyecto está bastante rentable, pero vamos a mirar los gastos del personal administrativo, y no se ha creado el personaje del gerente, ni se ha cumplido con la revisoría fiscal, porque por el tipo de sociedad que hemos escogido es exigencia tener revisor fiscal. También tenemos, si hemos planeado hacer unas estrategias para el negocio, si vamos a hacer una profundización del plan de mercado, si vamos a hacer un aseguramiento de la calidad. Vamos este año
los productos vamos a pagar el ISO 9000, el ISO 8000, bueno, el que sea para ese tipo de producto. Si vamos a tener equipo de comunicación, por ejemplo, que las personas lleguen al almacén y de una vez tengan servicio de internet. Si vamos a hacer ampliación de la planta, ampliación de los garajes de la empresa para tener más comodidad a la gente que llega y haga su parqueo. Muchas empresas carecen de ese servicio. Y luego sí, al final nos entregamos a las inversiones. Es muy importante planear qué necesitamos de capital de trabajo. Vamos a necesitar capital de trabajo para inventarios, para la nómina del primer mes, para los servicios de la empresa, para mantener una cartera de 10 millones, para imprevistos, total de capital de trabajo, 79 millones. ¿Cuáles son las inversiones fijas? Sistema de refrigeración, máquina procesadora, fondos de acero, empacadora, báscula, canastillas plásticas, muebles de oficina, escritorio, todos los elementos que necesitemos para la producción. Ahora, la administración, ¿qué necesita? Escritorios, archivadores, motocarros, computadores, impresoras, teléfonos fijos, celulares. Las inversiones diferidas, que son aquellas como el estudio del proyecto, cuánto le va a pagar por hacer este estudio al que hace el proyecto. La constitución y registro de la empresa, el lanzamiento de la firma, si le vamos a promover la firma a nivel nacional, si lo vamos a hacer solamente a nivel local, la publicidad y propaganda que vamos a mantener en el negocio, al principio del negocio, total de las inversiones diferidas. Este proyecto entonces necesita 209 millones de pesos para iniciar. Entonces, el capital de trabajo lo vamos a obtener de esta manera. Vamos a montar una empresa de 1.000 millones de pesos y vamos a suscribir el 50%. Y de ese 50% vamos a suscribir y pagar el 60%, 300 millones. Vamos a comenzar con 300 millones. Necesitamos 209, pero vamos a conseguir 300 millones de pesos. Y como todo proyecto tiene la posibilidad o la opción de trabajar un 50% con dinero propio y un 50% con recursos de los inversionistas, o también hacerlo con 100% recursos de los inversionistas, pues hay que hacerle la evaluación para mostrárselo a los inversionistas. Es importante hacer el proyecto tanto para unos como para otros y no guardar información para un cierto sector, para solamente los inversionistas, y a los dueños de la empresa se les presenta otro proyecto. Si a usted le pagan para hacer un proyecto, tiene que ser para el que quiera invertir en él. El costo de la materia prima directa, ya teniendo nosotros una población universal y la población objetivo, pues entonces podemos programar cuántas unidades necesitamos del producto B y del producto A. El volumen de producción y venta y existencias tenemos que registrarlo de tal manera como manejamos un inventario. ¿Cuál es la producción? ¿Cuáles van a ser las ventas? De las ventas tenemos que sacar el inventario final de acuerdo a la política que formulábamos allá en los supuestos razonables y determinar el inventario final. Ese inventario final pues va a servir de inicio del siguiente año. Eso de programar los años 1, 2 y 3, eso depende de la proyección o los requerimientos que tenga el gerente. Diga, vamos a evaluar los primeros 3 años o los primeros 5 años. Evaluar más de 5 años ya es una necesidad porque el proyecto sigue dando la misma rentabilidad para 5, 10, 15, 20 años. Tenemos los costos indirectos de fabricación, lo hemos abierto en 2
partes: costos indirectos de fabricación de la mano de obra y de la carga de la mano de obra. Es importante saber que vamos a pagar todos los elementos que son requerimientos del Código Sustantivo del Trabajo, como la dotación, los aportes para fiscales. La empresa se va a acoger a la ley determinada, donde va a pagar o no va a pagar los aportes para fiscales, o va a contratar solamente los servicios por contrato a término definido, contrato a término indefinido, o va a contratar por horas con el fin de ahorrarse los servicios, los aportes para fiscales. Estamos en una época difícil con ese Plan Nacional de Desarrollo que está permitiendo a los capitalistas hacer más dinero, ahorrándose ciertos aportes que le corresponden a los empleados. También tenemos costos de fabricación, aquellos que van directamente con el producto. Tenemos materia prima indirecta, tenemos insumos y tenemos otros elementos que se requieren para producir. Por eso es muy importante conocer las características del producto y los requerimientos técnicos del producto. Tenemos un estado de costo de producción y venta para ir perfilando los costos del estado de resultado. Igualmente, los gastos de operación, tanto administrativos como gastos de distribución. Los gastos financieros, como ya decíamos al principio, es una opción que los accionistas o los dueños del proyecto tomen esa opción de apalancar el proyecto, pero no es necesaria. Sin embargo, se presenta porque como estamos frente a una evaluación del proyecto, hay que mirar esas dos posibilidades para que los inversionistas, los propietarios, escojan una de ellas. Entonces tenemos la financiación de la mitad del capital que necesitamos, de 150 millones. Periodo de pago, 12 meses se va a pagar en el primer mes, el primer año de actividades, 4 periodos, o sea 4 trimestres. Una tasa que se puede conseguir en el mercado bancario del 14% efectivo anual y con una cuota fija de 15.367.646. Como les digo, este financiamiento es para hacer una evaluación independiente de una primera evaluación con recursos propios. También hay que calcular, o como algunos dicen, hay que hacer el presupuesto de los ingresos, hay que hacer el presupuesto de ventas. Yo digo ingresos operativos. Entonces tenemos las ventas, como tenemos el volumen de producción y tenemos el precio de ventas de cada precio de venta de cada producto, entonces, y lo proyectamos dependiendo del índice de inflación. Entonces tenemos acá el precio de venta y tenemos el volumen de producción tanto del producto A como del producto B, y ya tenemos nosotros el volumen de los ingresos. ¿Eso para qué? Para obtener los flujos financieros. Los flujos financieros son de dos naturalezas: flujos de operación y flujos de evaluación. Los flujos de operación son el estado de resultados que conocemos en todas las empresas, el estado de flujo de efectivo y el estado balance general. Esos tres estados es como la trilogía de la contabilidad que nosotros conocemos. Entonces aquí hacen juego los ingresos por ventas, los descuentos a los distribuidores, los costos de esas ventas y todos los elementos que tenemos de la producción para una utilidad bruta en ventas. A eso le quitamos los gastos administrativos, o sea, hacemos un estado de resultados.
Luego tenemos el flujo de efectivo, que es un flujo de caja sencillo. Tenemos los ingresos operativos, las ventas propias del proyecto, los gastos, ingresos no operativos, como los impuestos a las ventas, otros impuestos que tengamos, impuestos al consumo, los aprovechamientos, ingresos no operativos. Pero nosotros tenemos que evaluar el proyecto solamente con los ingresos operativos y los gastos no operativos, ¿sí? No tenemos en cuenta otros gastos que no sean gastos no operativos, como impuestos por pagar, gastos financieros, porque no lo vamos a hacer con apalancamiento inicialmente. Bueno, tenemos siguiente el balance general. En el balance general, pues acumulamos por el método de acumulación o de vengo, acumulamos aquellos valores de materia prima que no se han pagado, acumulamos la cartera, acumulamos las inversiones fijas y todos aquellos elementos que se deben acumular en un balance. Ahora sí, de los flujos tenemos los de evaluación. El primero de los flujos de evaluación es el flujo neto de efectivo. Y tenemos los ingresos propios y los egresos propios. Aquí nos da 153 millones de flujo neto de efectivo y el flujo de caja libre. El primer año da negativo el flujo de caja libre, pero los 2 años siguientes da positivo. Ahora, el flujo del proyecto es cuando tenemos la plata de los inversionistas propios, de los accionistas de la empresa. Y con ese flujo tenemos una rentabilidad del 14%. Ahora, nos preguntamos si esa rentabilidad es suficiente para los accionistas. Bueno, al tomar nosotros revistas especializadas del medio económico, encontramos que la mayoría de las empresas dan una rentabilidad del 10-12% máximo, ¿sí? Tener un proyecto que supere esa rentabilidad del sector económico, pues es un buen proyecto. El flujo verdadero del proyecto es lo siguiente: muchas veces nosotros recibimos un dinero y no tenemos en dónde invertirlo. Entonces, nosotros, en los supuestos razonables, teníamos que los excedentes de efectivo los reinvertíamos a una tasa mínima del 5% anual, que son los rendimientos de un CDT, lo que paga el banco por tener los dineros allá guardados. Algunos preguntarán, bueno, ¿y ese valor residual de la inversión a qué corresponde? Ese valor corresponde a una situación teórica, a una evaluación teórica. Al final del proyecto, nosotros tenemos que evaluar de los bienes que tiene el proyecto, cuánto se puede recuperar. Por ejemplo, tenemos lo de caja, pues es un efectivo que no, como se dice, no le cae polilla, pero sí tenemos unos muebles, tenemos unas inversiones, tenemos algo que no es fácilmente recuperable. De pronto una maquinaria, tenemos algunos otros elementos que solamente le sirven a esta empresa o esta fábrica, y en el medio no es fácil venderlo. Ahora, no es que se vaya a terminar el proyecto acá, sino que se hizo la evaluación hasta esa fecha. Estos proyectos de planes de negocio también sirven para evaluar el negocio en marcha, a ver si tiene sostenibilidad en el tiempo la empresa. Luego tenemos el flujo del inversionista,
es cuando combinamos el total de inversiones del proyecto con un monto del crédito de las instituciones financieras, que pueden ser tanto nacionales como internacionales. El problema de las internacionales es la variabilidad de la tasa de cambio. ¿Por qué hacer un proyecto con recursos propios o con recursos de las instituciones financieras? La diferencia es que con recursos propios los dividendos no son deducibles de la renta. En cambio, los intereses que se pagan en los préstamos sí son deducibles de la renta. Entonces hace que tengamos un ahorro en impuestos. Para calcular la TIR, nos ubicamos en la celda donde queremos mostrar el resultado. O sea, en la celda E275 en este caso. El flujo del inversionista debe estar totalizado. Luego colocamos el signo igual y colocamos la palabra TIR. Luego entre paréntesis vamos a colocar los valores, dos puntos y estimar. Por lo regularmente estimar sería una tasa que va a estimar, o sea, una tasa de estimación, pero últimamente esta fórmula no requiere una tasa de estimación. Cuando trabajábamos el Lotus 1, 2, 3, había que montar hasta 2 y 3 veces una tasa de estimación, porque la capacidad del Lotus era muy pocas veces el recorrido, digamos, el número de cálculos que hacía, y si no encontraba la TIR en ese número de veces, entonces él daba error. En cambio, últimamente el Excel no requiere de eso, porque él hace las estimaciones infinitamente. Entonces mira que no colocamos el valor de la estimación y él calcula la TIR. Muy sencillito. Lo importante es que tengamos totalizado el flujo efectivo. Aquí en este caso también podemos borrarla aquí y volverla a hacer, y podemos colocarle cualquier valor de estimación. Quiere decir esto que volvemos a decir calcular la TIR. Los valores a calcular son el valor de la inversión, que siempre va en valor negativo, y todos los flujos que hemos tenido del proyecto. Pero dijimos que íbamos a colocar un valor a estimar. Decimos que es posible que esta TIR esté más o menos aproximada en un 20%. Es posible. Y le decimos calcular 22%. Pero observen que aquí colocamos un valor a estimar. Sin embargo, aquí en esta otra TIR no colocamos ningún valor a estimar y siempre nos colocó la TIR. Quiere decir esto que no hay necesidad de utilizar un valor a estimar. Bueno, entonces llegamos al final con el flujo verdadero del proyecto de estos 150 millones colocados en instituciones financieras que pagan el 5%, y se incrementa un poco la tasa de interés. Quiero compartir con ustedes estas experiencias. La primera fue con un egresado de contaduría, ahora propietario de una comercializadora de gas para vehículos, o sea, conversión de gasolina a gas. Pionero en el Huila mediante un préstamo del gobierno holandés. Le dije, bueno, ¿y cómo logró usted hacer eso? Dijo, profesor, con la metodología que usted nos enseñó de evaluar planes de negocio. Pues es una gratitud. La ingeniera del proyecto de maderas plásticas con residuos procesados, la cual se acompañó hasta la etapa de gestión de recursos ante Findeter. El proyecto de un grupo de pregrado de ingenieros industriales de la Universidad Cooperativa de Neiva,
que hicieron una investigación sobre mercados verdes y salieron varias propuestas de negocio que fueron evaluadas financieramente. Es interesante ese estudio de mercados verdes, que es recuperar todos esos desechos que salen muchas veces de industrias y se reciclan y salen nuevos productos para descontaminar el medio ambiente. La propuesta de generar energía con base en cascarilla de arroz combinada con gas propano. Esto parece que se desarrolla en otros países, Japón, por allá. La que estuvo a punto de realizarse, el principal consumidor era una empresa de hielo de Neiva y también era el promotor de esta idea. El proyecto de resonancia magnética para una clínica de Neiva y la viabilidad financiera requería 7 pacientes diarios, pero la persona que hizo el estudio de mercadeo tenía una demanda menor. Sin embargo, los médicos que estaban promoviendo este proyecto querían que la empresa de Philips hacer el negocio con la empresa de Philips, pero se atravesó otra empresa que le propuso al hospital de la ciudad una similar con mejores ventajas y mejor negociación. Entonces el proyecto se acabó, no se realizó. Bueno, y le agrego aquí, una ocasión me lo encontré en el banco al médico director del proyecto y le pregunté: doctor, a esta fecha ¿cómo estaría el proyecto con esa tasa de cambio volátil que hemos estado sufriendo? Dijo: no, yo creo que estaríamos en la bancarrota. También se utilizó esta metodología para hacer la reestructuración del proyecto Mercasur. Es un cuento bien interesante, el cual se presentó varias veces ante varias instituciones financieras. Una recomendación final a los estudiantes de las universidades de contaduría y otras profesiones que utilizan la materia de finanzas y hacer propuestas de proyectos es que hagan una rueda de negocios con la presencia de docentes y decanos para adquirir la experiencia en este aspecto. Es interesante, así sea académicamente, esta rueda de negocios. Muchas gracias y les agradezco mucho la atención a este proyecto. Si necesitan otra información respecto a esto, me gustaría compartirla con ustedes.